Hola, hola, buenas ya tardes. Por ahí tenemos una pequeña plática ahí programada para esta tarde, entonces se hizo la invitación para el día de hoy hablar de tres técnicas de fortalecimiento más una parte de un ejemplo de un masaje que nos pueden colaborar respecto a la zona cervical. Entonces, en breve, pues bueno, trataremos de repetir ya la información que hemos trabajado ahí en línea, las charlas anteriores de la zona cervical, malestares, algunas lesiones pues actuales y esa parte. Entonces, me da gusto saludarlos ahí, que poquito a poquito vayamos haciendo un trabajo a marcha. Sabemos que pues no es fácil ir generando y compartiendo información. Lo que buscamos obviamente de primera instancia es ir fortaleciendo nuestra relación también con un público en esta parte con las redes sociales también, que es muy importante, pero sobre todo realmente que podamos ir mejorando esta parte de tener una información que nos sea útil y muy práctica. Entonces, de pronto ya vamos a entrar a esta parte de la charla, ¿va? Antes que todo, les agradezco por ahí que puedan estarse conectando y que puedan colaborarnos y que nos den ahí la respuesta hacia los likes y las preguntas que con gusto puedan referirse respecto al tema. Entonces, vamos a arrancar con esta parte, ¿va? Estamos echándole ganas. Hoy contaremos con la participación de, en este caso, una compañerita que nos va a colaborar para la parte del masaje. Entonces, por ahí ella está un poquito nerviosa que va a salir a cuadro, pero es un poquito divertido también. Y bueno, él forma parte de todo esto, ¿no? Entonces, gracias por ahí estar conectados. Vale, bien, entonces, vamos a empezar con esta parte del tema. A ver, por ahí no sé si estamos a cuadro respecto al pizarrón, ¿sí? Listo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Habíamos comentado en el video, en la invitación, que íbamos a hablar de tres técnicas para esta parte de la zona cervical de fortalecimiento. Entonces, para empezar, ¿por qué es que tenemos que hablar de fortalecimiento? Respecto posterior a una lesión que se ve afectado en una zona cervical, ya sea por un esguince cervical, por una caída, en pocas palabras, por un golpe en la zona, incluso también por la parte de procesos de contractura ya crónicos, de tiempo que tengamos por ahí, vamos a tener también una secuela o un efecto secundario, que es justamente que si usamos, si nos mandan por ahí, que el uso del collarín, que tantos días, que porque muchos si lo usaron un tiempo más de lo que sus médicos les recomendaron. Por ahí a veces me llegan en los comentarios que los usan de 20, 30 días o incluso hasta más. Entonces, eso pues bueno, a consideración de cada médico, pero lo normal es que dependiendo la lesión, en promedio se usen de 14 a 16 días, pues dado un problema de esguince cervical. Entonces, eso es lo más común en cuestión de del uso de días de collarín, de 14 a 16 días. El uso posterior de esos días en el collarín o también por esguinces subsecuentes de una lesión o también por posturas inadecuadas, como ya lo habíamos platicado en unas charlas anteriores, nos ocasionará también debilidad en la zona muscular de la parte cervical, de la zona posterior y de la parte del cuello, de los músculos también laterales de la zona cervical, por lo cual nos tendrá algunas restricciones y consecuencias de la debilidad, como sentir la cabeza muy pesada, también un poquito de mareo, e incluso también, bueno, dado al dolor de la zona cervical, dolor de cabeza, como la sensación de que está punzando. Entonces,
todo esto se va ganando. De pronto, vamos a entrar con esta parte de el fortalecimiento a la zona. Hablamos de fortalecimiento muscular, ¿va? Primer técnica de fortalecimiento. Esta me agrada mucho y se me hace muy chistosa porque se bautizó con esta parte de Wits. Wits, como la parte de Witsy araña. ¿Por qué? Cuando nosotros repetimos Witsy, ajá, estamos haciendo un trabajo hacia la parte anterior de la zona del cuello. Entonces lo voy a ejemplificar y digo Wits, ¿ok? Justamente en la parte del cuello estamos haciendo también una contracción con esa simple palabra. Lo que vamos a hacer con ese ejercicio, trabajar la parte anterior. ¿Qué es lo que vamos a mejorar? Los músculos de la cara anterior del cuello para fortalecerlo. Incluso también por ahí en una parte de la zona estética, también es bueno como para esta parte del cuello como un poquito más marcado, ajá, es decir, como un poquito más esbelto esa zona, ajá, entonces para este ejercicio lo vamos a hacer en una serie y lo vamos a por ahí a corroborar. Entonces, bien, inicio con, lo vamos a hacer, esa palabra de wits necesita ser lo más exagerado posible. Es decir, lo vamos a marcar bastante desde la parte de los labios y vamos incluso a levantar un poquito el mentón para que se note un poquito más y porque obviamente así tiene que ser el ejercicio. Entonces, iniciamos y hacemos 10 repeticiones de wits y hacemos wits. Ajá. Es así como lo estamos repitiendo. Lo que hacemos es justamente hacer este movimiento con la parte de los labios, ajá, levantar un poquito el mentón y que se marque un poquito esta zona. Y repetimos. Wits. Inténtenlo por ahí en casa y verán que sí es un poquito difícil por esta zona, incluso les puede generar un poquito de ahí de cansancio. Entonces, obviamente no hay que excederse. ¿Cuánto es que hay que hacerlo? 10 repeticiones, es decir, 10 wits. Descansamos y podemos hacer otra serie, por ejemplo, con el siguiente ejercicio. Esa es la primera parte de la parte del fortalecimiento número 1, que es wits. Va. Mentón arriba. Esa es mucho más fácil sin que nos genere como cansancio. Vamos a ponernos derechos y lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestro mentón y lo vamos a desplazar hacia el techo. Subimos y bajamos y hacemos 1, 2, 3. Lo que estamos haciendo con este ejercicio es haciendo una contracción de la parte posterior del cuello y estirando la parte anterior respecto al ejercicio anterior de wits. Entonces vamos a hacer igual 10 repeticiones nada más y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Va? Entonces llevamos wits, mentón arriba y por último, puño sobre frente. Ese está ahí como cuando hacemos así de chin, ¿no? Vamos a poner nuestro puño enfrente, ajá, y lo que vamos a hacer es empujar nuestro puño con la cabeza, obviamente sin que se desplace el movimiento, es decir, no debe pasar esto, vamos a poner el puño duro y ahí empujamos hacia enfrente, es una fuerza así, entonces lo ejecutamos, ponemos puño y hacemos fuerza, pero tratamos de resistir ahí el movimiento y contamos, mantenemos la fuerza y contamos 1, 2,
3. Yo la cabeza la estoy tirando hacia enfrente, como si quisiera vencer la parte del puño, como si hiciera esto, pero no voy a permitir. Entonces 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese es un ejercicio también para la parte posterior y también la parte lateral de la zona cervical en cuestión de fortalecimiento. Widths, 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 mentón arriba y puño sobre frente. Realizaremos entonces 10, 10 y 10 segundos. Aquí son 10 segundos, aquí son 10 repeticiones y aquí 10 repeticiones. Y de esto hacemos una serie y repetimos para ejecutarlo por 3 series. En total tendremos 30 de cada uno, pero seriado, para justamente irle descansando y un proceso también adecuado para el descanso muscular, que no nos fatiguemos, ¿va? Entonces, de pronto esa parte de esa técnica de fortalecimiento. Y ahora, lo que viene, lo podemos esto ir mezclando también con la cuestión que ya habíamos hablado anteriormente con la parte del masaje, que el masaje, bueno, lo que vamos a mostrar ahora es como para que nosotros le podamos apoyar a alguien con un masaje, con una técnica, con unos pasos a seguir muy sencillos y muy prácticos. Repito, esto es justamente para que podamos en casa, por ahí si tiene el papá tiene malestar, la mamá tiene malestar, la esposa, el hijo, ajá, por ahí, el tío, demás, que podamos apoyarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes vamos a pedirle a nuestra compañerita que pase para la parte de la zona de la cámara para ejemplificarlo con su gran apoyo. Vale, adelante. Entonces, vamos a hacer esta parte de un ejercicio práctico con ustedes para llevarlo a cabo. Entonces, la zona obviamente debe de estar descubierta, en específico la base de la zona del cuello. El cabello debe de estar recogido en su mayoría. Es recomendable que podamos utilizar un poquito de aceite de masaje o aceite para bebé. Ejemplificando en este caso, haremos una distribución del gel solamente desde la parte lateral, la zona del hombro, la parte dorsal, incluso hacia la parte del omóplato, un poquito esta zona también que es la zona contralateral, hombro otra vez, la parte de cuello, y la parte de la base, del cráneo. Entonces, vamos a esparcir de inicio la zona del aceite. Entonces, con aceite puede ser para bebé o también para específico para masaje. Ya esparcido, lo que vamos a hacer con que le vayamos a colaborar este masaje es que vamos a hacer unos desplazamientos desde la zona de la base del cuello hacia la zona del hombro y vamos a hacer pasar nuestros deditos con esta manera. No es necesario que hagamos tanta presión para que quien le vayamos a hacer el masaje tampoco es que tenga necesariamente dolor, porque puede existir mucha contractura, pero lo importante justamente es que podamos ejercer una presión necesaria, que el mismo en este caso quien vaya a recibir el masaje tampoco es que se queje de malestar o de dolor o de tanta presión, algo que sea en específico que lo tolere, ¿ok? Entonces seguimos ahí, hacemos pases, bajamos parte lateral, contralateral, bajamos hacia la zona dorsal, que es esta zona de la parte del omóplato, y lo dirigimos también hacia el otro hombro. Podemos utilizar las yemas de los dedos, y también la parte de los pulgares, ok, hacerlo de esta manera, y ahí lo desplazamos. ¿Cuánto tiempo podemos hacer el masaje? De unos 15, 10 minutos, 30 minutos, dependiendo también qué tan agradable y obviamente tiempo tengamos. Les sugiero que lo hagan unos 10 minutitos, a lo mejor 3 veces por semana.
semana, 15 minutitos también, igual 3 veces por semana, dependiendo del tiempo también de ustedes. Entonces, no menos de 10 minutos para que realmente tenga un buen efecto terapéutico. Y continuamos entonces. Primero los pasecitos más básicos, ¿vale? Posteriormente vamos a ocupar ambas palmas y vamos a hacer como si estuviéramos ahí frotando, ajá, y vamos a frotar desde la base del cuello hasta el hombro, base del cuello hasta el hombro, base del cuello hasta el hombro, y aquí bajamos, base del cuello hasta la parte, ya esta zona cervical, de aquí, y bajamos, ¿ok? Cambiamos técnica, con nudillos, seguimos con nudillos, y podemos hacer circulitos, en la parte de la base del cuello, zona del trapecio, la parte del hombro, bajamos a omóplato, cambiamos omóplato contralateral, trapecio, hombro, base del cuello, ¿va? Son técnicas que podemos ir repitiendo y que podemos estar intercalando entre una y otra. Bien, otra práctica también, vamos a hacer como un movimiento con los pulgares solamente hacia la parte de arriba, que este es muy rico y lo van a sentir bastante bien. Entonces aquí hacemos hacia arriba con pulgares y también podemos hacer con pulgares específicamente a los costados. Toda esa parte base de cuello, ¿ok? Cambiamos, solamente con los deditos vamos a hacer, ajá, aquí, tum, 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 así, ¿ok? Entonces hacemos la parte lateral, generalmente en esta zona siempre hay dolor y podemos juntar, colocarlos directamente y hacer simples círculos masajeando en esta parte, en la parte lateral. Ahí normalmente siempre hay bastante dolor. Entonces masajeamos, contamos unas 10 vueltas, ajá, y continuamos. Posteriormente ya podemos empezar a hacer algunos pasecitos solo superficiales, sin tanta presión, ajá. Y la clásica, que por ahí siempre está en las películas, o por ahí en lo que común más o menos por ahí vemos, ¿no? Hacemos esto que se llama macheteo, ajá, es decir, vamos a hacer este movimiento y lo vamos a hacer aquí en esta parte, suave, es ligero, cambiamos, como para ahí relajar un poquito, con un poquito de golpe suave, sin molestar, ajá. Y concluimos justamente con unos pases, ajá, a la parte de la base del cuello, los hombros, en la parte de las escápulas, ajá, y listo. Retiraremos entonces un poquito la zona del aceitito y con eso lo logramos. Entonces le agradecemos a nuestra compañerita que ahí nos apoyó a mostrarnos esa parte de las técnicas de masaje. Muy en breve esta parte que es justamente lo que buscamos, ir haciendo las técnicas, que vayamos teniendo opciones justamente de soporte justo para la información que tenemos de tener la presión, justamente es lo que les repetía, la presión es que exista una presión agradable, es decir, no nos vamos ahí a ensañar con la cuestión de ahí retrancarnos y darle con todo el coraje, no, sino que sea agradable y le podemos preguntar a quien le estemos dando el masaje, oye, así o un poquito más fuerte, ¿por qué? Porque también hay personas que les gusta más fuerte, ¿eh? O sea, no hay personas, igual hay personas que les gusta que sea como suavecito, aquí como sea, ya saben que hay de todo, ¿no? Sí hay como cuestiones de, siempre es muy bueno informar, ¿no? Que tengamos por ahí esta parte de aclarar esa duda. Bien, ahí a Isidro por ahí contestándole, ¿en qué posición puede estar el paciente para más comodidad? Lo ideal, recuerden que esto es justamente una ejemplificación y a veces una de las finalidades de esto es que lo tratemos de hacer como lo más práctico posible, incluso para que ustedes lo puedan practicar en la oficina, en el escritorio, ahí en el trabajo. Entonces, ahora lo que mostramos acá
Fue justo, estaba aquí la compañerita, estaba de pie, pero obviamente pues lo podemos hacer sentaditos o incluso boca abajo, pero la cabeza debe de quedar justo, ajá, boca abajo, por ejemplo, suponiendo que yo voy a estar boca abajo totalmente así, no de lado, ¿ok? Entonces, lo podemos hacer sentado, Isidro. Gracias por tu pregunta. Esa es la parte más importante que ustedes, que podemos obviamente realizar. Buscamos que sea lo más práctico posible, que ustedes lo puedan realizar en momentos tal vez un poquito, incluso hasta la parte de llevarlos a la vida diaria, no necesariamente que estén ahí descansando en casa y muy relax, no. A veces a alguien por ahí en el trabajo, oye, ¿sabes qué? Que me duele tal parte del cuello. Ah, a ver, sale, yo vi un videito por ahí y te puedo hacer este masajito y hacemos por ahí en los videitos anteriores hay otras cuestiones de unos estiramientos. Ah, pues te puedo hacer un estiramiento que es así y luego te puedo poner un estiramiento que es así y ajá. Justo esto es para compartir y para que podamos tener ahí aventajados alguna herramienta para apoyarnos. Ajá, en el trabajo, en casa, nosotros mismos obviamente también que hay ejemplos de esto mismo, ¿sale? Entonces, la presión que sea lo suficiente a tolerancia de quien está recibiendo el masaje, obviamente quien lo vaya a ejecutar, pues que no le duelan las manitas también y posteriormente del masajito secarse bien las manitas, ajá, y hacer también unos estiramientos posterior del masaje para justamente liberar tensión de quien realiza el masajito. Podemos hacer esto, podemos entrelazar y estirar, ajá, y soltamos. Y con eso es más que suficiente para quien realice el masajito. Entonces, con eso, el tiempo, les repito, de unos 10-15 minutitos puede ser masajito. El chiste es que seamos prácticos y que justamente nos apoyemos para solucionarnos por ahí, tanto compañeros, familia y demás, ¿va? Les agradecemos mucho. Gracias por ahí por las preguntitas. Vamos a estar pendientes también de algunos otros videos que vamos a continuar realizando y esto pues al final de todo es para ustedes y únicamente para que estemos compartiendo y que tengamos ese seguimiento, ¿sale? Les agradezco todo y estamos en contacto. Va.